Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra. Hoy yo, Katia Mora, estoy para servirles, primero al Padre Eterno y luego a ustedes. Y quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Salmo 3. Y para iniciar vamos a ponerlo todo como debe ser delante del Padre de Gloria. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz, te damos gracias, soberano Señor, porque tú eres el que eres, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio. Tú eres la torre fuerte, tú eres el maná que desciende del cielo. Señor, y si queremos compartir tu palabra, primero tenemos que comunicarnos contigo y ponernos en unidad contigo, Señor, como tú nos has mostrado siempre en tu palabra. Señor, que esta palabra sea hecha por obra, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, muero a mí para que seas tú reinando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, la palabra la tenemos, como les decía, en el Salmo 3 y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios, y lleva como título Oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Ese Sela significa un descanso, un respiro. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Vuelve a decirnos, Sela. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea la bendición. Amén, amén y amén. Qué bueno que es el Padre, ¿verdad? Que siempre nos va a dar esa palabra justa y necesaria en los momentos de angustia y de desesperación, en los momentos de tribulación, en los momentos de ansiedad, en los momentos donde no estamos tan fuertes, ¿verdad? Tanto emocionalmente como espiritualmente quizás. Y aquí vemos que David se sentía que se moría. Pudo haber habido más de 10,000 soldados a su alrededor en ese momento justo y preciso, pero él se sentía angustiado, se sentía quebrantado. No solo los enemigos de David veían la vida en forma diferente, sino que con ansias buscaban dañarlo. ¿Cómo el hombre, siendo el rey de Israel, David, pudo haber confiado en su ejército para derrotar a Absalón, pero en vez de ello dependió de la misericordia de Dios? Veamos lo que nos dice el verso 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Desde ese monte santo, desde esa altura donde estaba el Señor, ahí él sabía que la respuesta venía de parte de él. Porque él venía diciendo, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y qué duro es cuando los nuestros, los propios, se multiplican en contra nuestra. Cuando nuestros seres amados, cuando nuestros familiares, cuando nuestros cercanos se levantan en contienda en contra tuya y en contra mía. Pero más sin embargo, David dice, estoy en paz con el resultado que obtuviera, sabiendo que primero iba a prevalecer todo lo que Dios tenía para él, para su vida. ¿Podemos nosotros vencer el miedo cuando pedimos a Dios misericordia en la hora más oscura? Sí, sí podemos vencer ese temor. El rey David no estaba solo en su trono con todo poder, sino que estaba huyendo de su propio hijo, de ese hijo rebelde, de esas huestes de traidores que querían matarlo. Recordemos que David siempre estuvo cercano a la muerte. Algunos por envidia. ¿Cuánto
más tú y yo. ¿Cuántas veces no hemos estado perseguidos por muerte física, pero sí por una muerte de boca que ha hablado algo que no es, que ha traído traición, que ha traído ruina, que ha traído desesperación en contra tuya y en contra mía por una boca perversa, un corazón perverso que se dejó utilizar por el enemigo, que dejó que el enemigo hiciera lo que quisiera con ellos para dañar a otras personas? Pero cuando estas circunstancias se vuelven en nuestra contra, cuando estas circunstancias se levantan contra nosotros, es tentador que pensar que Dios también está en contra nuestra. Muchas veces decimos, no hombre, ya Dios se olvidó de mí. No hombre, ya Dios no quiere seguirme cubriendo. Y esa es una mentira que el enemigo pone para que nosotros nos desviemos del plan perfecto de Dios, para que nosotros digamos que no, que Dios no va a cuidarnos, que no nos va a proteger. Pero David nos recuerda que es todo lo contrario. Cuando algo parece estar en nuestra contra, Dios es el único que es con nosotros, porque nos puede dejar el hombre, nos puede dejar el padre, la madre y los hijos, pero Dios con todo nos recoge, con todo nos sostiene, ahí está presente. Y muchas veces parece que la vida está en contra nuestra y nosotros tratamos siempre de culpar a Dios, porque esa es la condición del ser humano. Pero en vez de culparlo, no lo culpe, búsquelo. Busquémoslo en la escritura, busquémoslo en la intimidad de la palabra, busquémoslo en la intimidad de la oración, busquémonos y hagámonos uno con Él. Vemos después del verso 2 que aparece la palabra Sela. Ya les decía que cuando aparece esta palabra Sela, hay que hacer un respiro, un descanso. Y esta palabra aparece en los Salmos como 30 veces más o menos. No, mentiras, no son 30 veces. Esto aparece más de 70 veces en los Salmos y a veces aparece en Habacuc. Vamos a buscar a Habacuc un momentito para que veamos que aparece en Habacuc también. En el verso 3 dice: Dios tendrá de Temán en el santo monte de Parán. Y dice Sela. También lo vemos en el verso 9, donde también hay un respiro. Después de que dice: se descubrió internamente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Y vuelve a hacer ese suspiro, ese relajo, ese pensemos en lo que estamos oyendo, en lo que estamos hablando, en lo que estamos leyendo. Y vuelve a tenerlo otra vez en el verso 13. Sí, en el verso 13, y dice: saliste para socorrer a su pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Cuando viene esta palabra Sela, que aparece, como les decía, 70 veces, es para que nosotros meditemos en lo que Dios nos está hablando. Él nos está dando promesas. Él nos está diciendo: no te voy a dejar, no te desesperes. Aquí estoy yo para ti. No tengas angustia. Deja de preocuparte por las cosas del mundo y preocúpate más en mí, porque yo estoy contigo. Vemos que todo después de que está el Sela, viene esa promesa de Dios de que ahí está ese refugio, ese torre fuerte, esa bendición. Y esto nos puede dar que es un signo de música, de alegría, de júbilo, de exaltación. Y nos da 3 sugerencias muy importantes. Una, era una indicación para que los cantantes y la orquesta interpretaran algo más fuerte. Era una señal también para levantar las manos o voces tal vez de exaltación, de adoración, o para que el sacerdote también diera una bendición. También esto significaba como para que el pueblo dijera amén,
Así sea, aleluya, alabado sea el Señor. El monte santo de Dios era el monte Moriah en Jerusalén, el lugar donde Salomón, el hijo de David, construiría el templo. David sabía que Dios no podía ser confinado a un espacio determinado, pero expresó poéticamente su confianza de que Dios lo escucharía cuando orara. Dios nos responde cuando tú y yo le oramos con urgencia, con amor, con anhelo, con ahínco, con entrega. El sueño no se concilia muy fácilmente en medio de una crisis, al menos de que sepamos lo que dice el Salmo 4, verso 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es la única manera que podamos dormir tranquilos a pesar de la circunstancia que se nos esté dando círculos a nuestro alrededor. David pudo haber pasado noches en vela, angustiado por su hijo Absalón, que se rebeló y que reunió un ejército para matarlo. Mas, sin embargo, durmió tranquilamente, aún en medio de la rebelión. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? David siempre clamaba a Dios y él tenía la certeza que Dios lo escuchaba. La seguridad de una oración contestada nos da esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos con plena seguridad de que Dios tiene las riendas de las circunstancias que nos están rodeando, que tiene las riendas de nuestra vida, que vivir en angustia y no saber confiar plenamente en Dios. Si a ti te está pasando que la noche pasas despierto, preocupado, sépalo de una vez que tú no puedes cambiar las circunstancias a menos que comiences a orar. Y si eso no tiene respuesta, pues Dios dará la salida juntamente con la situación. Es necesario derramar nuestro corazón delante de Dios y agradecerle a Él, porque Él es el que lleva las riendas de todo. Y luego, como recomendación, descansemos. Esta descripción de la ira de Dios puede parecer a veces injusta. Veámoslo en el verso 7, donde dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Aquí vemos cómo se revela el deseo de David de justicia en contra de sus perseguidores. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido ese deseo, ese anhelo de que el Señor haga justicia, o muchas veces hasta tomar la justicia en nuestras manos? Pero no, todo lo tenemos que dejar en las manos del Señor, y en el tiempo oportuno el Señor dará la justicia. El Señor es fiel y Él es justo y da justicia para los buenos y los no tan buenos. David fue abofeteado e insultado, y aquí simplemente podemos decir que pedía un tratamiento igual para sus enemigos. Esto no por venganza personal, sino en nombre de la justicia divina, en el nombre de la justicia de Dios. El versículo 8 nos muestra la humildad que yace detrás de las palabras de David. Veámoslo, dice: la salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Se dio cuenta David de que tener fe en el calendario divino era la respuesta a su pregunta acerca del éxito que el malvado había adquirido injustamente. Ahora preguntémonos, ¿nosotros tenemos la certeza como David? Esa fe inquebrantable de que lo divino siempre va a darnos la salida perfecta y la bendición, ¿o estamos siendo egoístas y queremos hacer las cosas a nuestra manera? Hoy el Señor nos está invitando a que tengamos un día en plena confianza en Él. Que Él sea el que toma las riendas de tu vida y de mi vida. Que sea Él el que nos gobierne, el que nos dirija, el que nos lleve de victoria en victoria. Hoy te invito a que analicemos este salmo, a que analicemos la escritura, y cada vez que se salga el Selah, respiremos hondo
y creamos que el Señor es nuestro Dios, nuestro poderoso, el que transforma las situaciones. Él está vivo. Recordemos que Él es vivo, es eficaz y es verdadero. Y Él permite muchas cosas en tu vida para que aprendamos a depender absolutamente de Él. Y cuando dependemos de Él, todas las cosas son de bendición, porque aún las que no entendemos vienen a traer la bendición del Padre Eterno. Ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro y que le oremos al Padre para que Él selle la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, bendito Jesús, porque tú nos das un respiro en medio de la palabra, porque tú nos das un respiro en medio de la prueba, porque tú nos das un momento de alabanza, de adoración y de exaltación, para que con ella podamos escuchar tu dulce voz, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que la selles en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tu bendición venga a nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un Shalom Alejem. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto.